Y buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de biología en el tema de ecología. En clases anteriores ya hemos visto algunos conceptos acerca de ecología. Hemos visto qué cosa es un ecosistema, clases de ecosistemas, y ahora vamos a ver qué son las cadenas alimenticias. En realidad, las cadenas alimenticias es, eh, es observar cómo es que los seres vivos se alimentan. Y digamos, hay una cadena, ¿no? Por ejemplo, un conejo es herbívoro, se alimenta de vegetales, de plantas, y a su vez eh, el conejo es comido por otros animales carnívoros, ¿sí? De igual manera, la rata o el ratón de campo consume vegetales y a su vez algunas aves consumen o se alimentan de estos roedores. Entonces todo es una cadena, ¿no? Eso es lo que se llama una cadena alimenticia, ¿no? Eh, vamos a ver que va a haber productores y va a haber consumidores, ¿no? Y va a haber consumidores de tres niveles. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para ir recordando otros conceptos que no hemos visto, por ejemplo, que es el hábitat. El hábitat es el lugar donde vive la población. Y que es una población, desde el punto de vista ecológico, es el conjunto de animales de una misma especie, ¿no? Eh, También es como quien dice el hogar, la casa de un organismo vivo. Por ejemplo, un árbol, una laguna, la selva, el mar. Y nicho ecológico es otro concepto que se tiene, es la función que desempeña una especie en el ecosistema. Es decir, qué cosa es lo que hace esa especie, a quién sirve de alimento, dónde hace sus nidos, etc. Entonces veamos más detenidamente las cadenas alimenticias y veamos este cuadro, este cuadro donde vamos a expresar, vemos acá en forma gráfica primero, esta es nuestra pirámide alimenticia, ¿no? En primera, la base, están los productores. ¿Qué son los productores? Son los seres vivos que producen su propio alimento, es decir, las plantas. Las plantas son seres autótrofos porque ellos producen su propio alimento. Listo. Luego tenemos, digamos, los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Son seres vivos, animales, que consumen otros seres vivos, que son plantas y animales. Y estos consumidores pueden ser de tres tipos: primario, secundario y terciario. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Son los seres vivos que consumen productores, es decir, las plantas. ¿Sí? También se le puede decir que son animales herbívoros. ¿Quiénes son los consumidores secundarios? Son los carnívoros, ¿no? Que se alimentan de, de los animales que consumen plantas, por decir, ¿no? O sea, en otras palabras, se alimentan de otros seres, de otros animales, ¿no? No de plantas, sino de otros animales. ¿Y quiénes son los consumidores terciarios? Son los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros, ¿no? Por ejemplo, el cóndor, el buitre, ¿no? Se alimentan de otros carnívoros, ¿no? Los secundarios
también son los que se alimentan de otros carnívoros también. Ojo, pero son son, digamos, eh, su nivel queda hasta acá. En cambio, los terciarios, ¿no? Consumen a otros animales carnívoros, ¿no? Entonces, vamos a ver con ejemplo. Por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un consumidor primario, por ejemplo, son las langostas, ¿no? Insectos, me refiero, ¿no? Esas grandes manadas que a veces, manadas, ¿no? Si no plagas de langostas, ingresan a una plantación, ¿no? Consumen todos los granos, hacen gran destrucción de granos de plantas, ¿no? Entonces ellos consumen esos granos. Ahora, ¿quiénes consumen insectos? Generalmente muchos de los animales anfibios, como los sapos, por decir, ellos consumen insectos. Y a su vez, los sapos son consumidos por las serpientes. ¿Ves? Las serpientes. Y una vez que la serpiente ya muere, esos restos son otra vez descompuestos por los llamados descomponedores. Y es lo que vamos a ver, el otro nivel, ¿no? El otro nivel de los descomponedores, ¿qué son? Son seres microscópicos, como las bacterias, hongos, y de qué se alimentan, justamente se alimentan de animales y plantas muertas, ¿no? Y ellos lo descomponen nuevamente en sales minerales y esto va a servir nuevamente, van a enriquecer el suelo y nuevamente este ciclo se va a cumplir, porque ustedes saben que las plantas justamente absorben de la tierra, absorben sales, minerales, agua que les va a servir de base para que ellos produzcan su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿No? Entonces vemos todo este ciclo que se cumple. Ahora, ¿por qué es importante cuidar esta cadena alimenticia? Porque si en este ciclo algo falla, entonces no va a haber un equilibrio en el ecosistema, ¿no? Eh, Justamente, a pesar de, ¿no? A veces uno ve que unos animales consumen a otros, pero a veces es necesario que siempre se produzca este tipo de consumo, porque para que siempre pueda haber un equilibrio en el ecosistema. ¿Sí? Porque imagínense que si existiese un solo tipo de animales, por ejemplo, entonces ellos, va a llegar un momento que va a haber una sobrepoblación y no va a haber el suficiente alimento para que ellos puedan sobrevivir. Por eso están los depredadores, ¿no? Que se van a ocupar justamente de mantener este equilibrio del ecosistema. ¿Sí? Entonces, veamos, veamos, por ejemplo, eh, mm, veamos un video para continuar con la explicación, ¿no? Veamos. Pensado que el ser humano está por encima de todo, pero lamento decirte que eso es totalmente falso y por lo menos la naturaleza así lo refleja en la cadena alimenticia. Toma nota. Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello, existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser.
El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo. Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Hoy toca pasar lista a Rosana Ocampo, Ceci, Moseli Medrano, Dominique Manzano, Jason Canco, Jorge Alberto García Listo. Galicia y Entonces, ETR Norma Montero. Escribe en la caja de comentarios "Pásame lista" para aparecer en el siguiente video. entonces ahora veamos unos ejemplos, ratito. Ahora veamos. Ahora veamos algunos ejemplos de esta cadena alimenticia, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la vaca, vamos a ver si es productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario o descomponedor. Entonces, la vaca es un animal que se alimenta de hierbas, ¿no? Entonces, es un consumidor primario. El ratón, vamos a pensar que es un ratón de campo. Él es un consumidor también primario porque se va a alimentar de vegetales. Luego la zanahoria es una planta, entonces, digamos, se considera un productor, ¿no? Entonces, produce su propio alimento, son seres autótrofos. El picaflor es una ave que mayormente se alimenta del néctar de las flores. Entonces es un consumidor primario. El conejo, vamos a pensar que es un conejo de campo, ¿no? Una liebre, por decir. Él se alimenta también de vegetales, ¿no? Y es un consumidor primario. El cóndor es una ave carroñera, ¿no? Entonces se considera un consumidor terciario. ¿Por qué? Porque se alimenta ya de animales, a veces vivos o animales muertos. El cóndor, ¿no? Es un consumidor terciario. Las bacterias son descomponedores. Estaría en este nivel. El zorro, podríamos decir que es un consumidor secundario porque él consume o se alimenta de otros seres carnívoros también, pero que están en el nivel de consumidores primarios. Luego tenemos el maíz, es un productor. Y luego el gato, vamos a considerar un gato salvaje, por decir, es un consumidor secundario, ¿no? El gato salvaje consume, no sé, vive en el campo, se alimenta o caza otros seres, por ejemplo, caza roedores, por ejemplo, ¿no? Es un consumidor secundario, ¿no? Estos son algunos ejemplos que nosotros
hemos visto. Bien, entonces esta sería toda la clase por hoy y nos veremos la próxima reunión. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias.